Además, cuando me nombraron candidata, cuando era candidata a ministra, para lograr la votación calificada en la Cámara de Senadores, estaba yo en una terna con dos doctoras en Derecho, muy buenas las dos, la doctora Loreta Ortiz y la doctora Celia Maya. Entonces, constituir una mayoría calificada con dos personas del nivel de ellas fue muy complejo. Claro. Con los partidos políticos, tanto Morena como los partidos políticos de oposición. Entonces, constituir esto y hablar acerca de esta imparcialidad y de este apego a la ley que debe de tener siempre el juzgador. Fue difícil irlos convenciendo, pero finalmente lo logré. Ese fue otro momento muy difícil, donde yo sabía que tenían las cosas complejas porque las otras candidatas eran muy buenas. Ahora mi compañera, la ministra Loreta Ortiz, y la consejera ahora doctora Celia Maya. Oye, Yasmín, y en este tema me interesa mucho el tema de la elección en el Senado. ¿Cómo es que tienes que lograr una mayoría? Porque se tienen que lograr las dos terceras partes del Senado. Hasta me trabé. Las 2/3 partes del Senado. ¿Y cómo es lograr? ¿Cuántos votos tuviste? ¿Y cómo es ir a las oficinas y plantearle al senador, mire, estas son mis credenciales y por esto es que tienen que votar por mí? ¿Cómo funciona eso? Creo que muy pocas veces lo hemos escuchado. Yo nunca lo había escuchado. Pues es muy difícil porque aquí tenemos varios factores. Uno de ellos es que algunos senadores esperan la indicación de su coordinador. Entonces van a ir en la ruta del coordinador en función de su partido político. Una de las cosas que a mí me sirvió en lo personal fue la experiencia, el camino ya transcurrido. Y antes de ser ministra, yo pasé por 3 órganos parlamentarios donde me aprobaron por unanimidad. Okay. Entonces, como ya había tenido este trabajo previo en el Senado de la República en el año 2004, que me aprueban para ser magistrada por unanimidad, en el año 2009, luego en el año 2015 en la Asamblea Legislativa de la ciudad. Entonces, el trabajo para poder hablar con los parlamentarios de los diferentes partidos políticos, expresarles esta experiencia y cuáles eran mis compromisos con la justicia y el objetivo de llegar a la Corte, fue que fui convenciendo a través de esta experiencia. Entonces, las cosas no son fáciles en la vida, Alejandro. Yo le digo a todos los jóvenes que te escuchan que pues hay que echarle ganas y galleta a todo lo que estamos haciendo, porque lo importante aquí es que participes. Si logras el objetivo, magnífico. Pero si participas, tienes la posibilidad de ir creciendo y de ir preparándote y de ir buscando estos espacios. Entonces, nunca se vengan abajo. Ni aunque pasen por la mayor crisis personal o profesional, pueden dejarse vencer. Tienen que salir adelante porque sí se puede. Porque sí se puede. Yo estudié en escuelas públicas toda mi vida. En escuelas, en la primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Fui a la prepa número 9, luego fui a FES Aragón y ya la maestría y el doctorado lo hice en escuelas privadas, pero toda mi formación básica y bachillerato y universidad en escuelas públicas. Entonces, yo sé el esfuerzo que hay que hacer todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde, porque bueno, pues he estado en los diferentes poderes federales y poderes locales de la Ciudad de México y sé que este es un esfuerzo de todos los días. Entonces hay que echarle ganas, hay que salir adelante y nunca dejarse vencer, aunque tengamos la crisis más grande o aunque no nos den like en nuestro Twitter. Claro. O aunque nos den uno que otro raspón por ahí. Oye, a mí me interesa mucho este comentario. Mi pregunta iba enfocada a eso, ¿a qué consejo le dabas a los jóvenes? Pero a mí me gustaría preguntarte además, ¿de dónde sacas esta fuerza? O sea, creo que es a veces desde el discurso decirlo muy fácil, pero desde la acción es muy complicado. Desde la acción de decir hay que anteponernos, híjole, ¿de dónde agarro esas fuerzas cuando no se tienen? Alejandro, yo soy producto de mis amigos y mis enemigos. Qué buena frase. O sea, no, es decir, ellos también han sido parte de la construcción de ese carácter. A veces pienso que te ayudan más. Y siempre tus enemigos te ayudan. Te marcan tus errores. Te marcan tus errores, pero te ayudan también a llegar. Sí, claro. Sí, porque inclusive te visibilizan. Sí.
Entonces, aquí tú eres la construcción de todo eso que va generándose. ¿Y dónde está tu fortaleza? Pues tiene que estar primero en tu amor propio, en ti mismo, en tu estudio, en tu preparación, en tu tenacidad, en tu permanencia. Y además, pues las personas que llegan son las personas que son constantes. Entonces no podemos dejarnos en el camino porque la novia nos dejó, porque nos maltratan en el Twitter o porque nos salen los enemigos políticos a pretender descarrilarnos de un proyecto de hace 38, que hace 38 años cuando eras joven, pues reprobaste la materia de X o Y. Sí, claro. O sea, no podemos dejarnos. Entonces, tenemos que salir. Sí. ¿Por qué? Porque así somos los mexicanos y porque así debemos ser todos en función de buscar un México mejor. Un país donde sea un país de igualdades, un país de equidad, un país, en mi caso, en el Poder Judicial Federal, de acceso a la justicia. La gente está cansada de muchos temas. Que se liberen a los delincuentes, Claro. que no se les atienda en las oficinas públicas, que cuando son víctimas de un delito no se les reconozca tal carácter o no se les dé la atención debida. De los jueces que están alejados y que están en cuatro paredes y nunca los atienden. Están cansados de ver jueces que ven la cantidad de expedientes amarillos que están en nuestros archiveros sin darse cuenta cada juzgador que detrás de ese folder amarillo frío e incipiente está la vida, el patrimonio, la seguridad de las personas. Sin duda. Y probablemente para unos dicen, es una pensión alimenticia. No, para quien lo sufre, claro. es todo. Es la Significa diferencia. su vida. Entonces, cuando eres consciente de que detrás de cada expediente está una persona o unas personas esperando justicia y que tienen mucho tiempo exigiéndola y que los caminos del diálogo se agotaron, por eso vienen ante un juez para que les diga si tiene la razón él o su contraparte. Cuando tienes esa conciencia empieza a cambiar la situación. Claro. Pero es un trabajo de todos juntos. No es, Alejandro, un trabajo individual, sino tenemos todos juntos que jalar y que ir avanzando en esa ruta. Oye, fíjate que yo creo que no debe existir un solo día de tu vida que no escuches la palabra justicia. No, creo que hice el conteo, no sé si bien o mal, ustedes me dirán, 18 veces dijo la palabra justicia en esta entrevista. Y claro, ¿cómo no? Estamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, mi pregunta va enfocada, acaba de pasar la hoy ley, entonces reforma al Poder Judicial, en donde se decía que la justicia pronta y expedita pues era un cuento que nos habían vendido muy bonito, ¿no? Y que a veces pues ni cuento era porque pues no se llegaba a esta justicia. ¿Tú veías necesaria la reforma al Poder Judicial? ¿Esta reforma en particular te gusta? ¿Estás a favor? ¿Hay temas en los que no te encanten? Cuéntame un poquito más sobre eso. La reforma al Poder Judicial Federal era necesaria. Era necesaria. Era una reforma que ya se veía venir. De hecho, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador habló desde tiempo atrás de la reforma al Poder Judicial. Sí. Si no mal recuerdo, probablemente desde marzo del 2023 ya empezaba a hablar de este tema de la reforma al Poder Judicial. Uno de los puntos en su programa de la doctora Claudia Sheinbaum era justamente la reforma al Poder Judicial. Sí, no era un secreto. Una reforma necesaria, sí. sin duda. Sí, y así lo veíamos todos los mexicanos. Ahora bien, no podemos nosotros, a priori, Alejandro, descalificar una reforma que están haciendo. Claro. No sabemos, no podemos hacer una evaluación de algo que apenas estamos iniciando en el proceso. Estamos ahorita en este momento con si no mal recuerdo, hoy estamos a 13 de noviembre. 13. Y el proceso se cierra hasta el 24 de noviembre para que las abogadas y abogados se inscriban, que deseen participar en este proceso de nombramiento, de elección de jueces, magistrados y ministros. Entonces estamos en esto, estamos apenas naciendo en el proceso de reforma y a mí me parecería irresponsable calificarla desde antes de un fracaso, cuando todavía no sabemos. Cuando ni los votos ni siquiera están. Los votos están, Claro. No tenemos ni candidatos en este momento. No ha habido proceso de elección, que será el 1 de junio del año próximo, de 2025. Y entonces se podrá hacer una evaluación cuando haya transcurrido el tiempo y veamos
Sin embargo, hay algún tema importante, Alejandro, que quiero destacar en esta importante entrevista. Uno es Gracias. La reforma al Poder Judicial abre brecha para otras reformas que deben venir después. Por ejemplo, el tema de prevención en policía, las policías, el tema de investigación de los ministerios públicos, los procesos que se están llevando en los ministerios públicos. Tenemos también el tema de atención a las víctimas, que todavía hay temas importantes y pendientes que no aborda todavía esta reforma al Poder Judicial. Que tenemos temas con relación a leyes anacrónicas, claro, que son de hace 50 o de 100 años. Que en el México de hoy ya no aplican. Que en el México de allá no aplican. Entonces, se tiene que revisar todos estos procesos de coordinación entre instituciones, porque esos rompimientos de diálogo generan en ocasiones impunidad y que salgan los delincuentes, sí, claro, porque el criterio que tiene el policía es distinto al del Ministerio Público y distinto al del juez. Entonces, necesitamos también tener esos sistemas de diálogo que debe haber entre instituciones para evitar la impunidad en los delitos. Tenemos muchos temas que revisar y que fueron planteados en los diálogos con motivo de la reforma al Poder Judicial que llevó a cabo la Cámara de Diputados. Sí. Ahí se habló de infinidad de temas que están pendientes en la agenda del sistema de justicia en México. Creo yo que el legislativo tiene un camino importante que avanzar sobre todas estas reformas que deben darse y que deben seguir después de la reforma al Poder Judicial, porque esta fundamentalmente habla de la forma de nombramiento de jueces y magistrados y ministros. Sí. Pero todo lo demás también se tiene que ver, ¿qué es estructural? Se tiene que abordar, claro, y qué es estructural y qué es fundamental abordarlo. Entonces, esta abre brecha de lo que viene después y esta no la podemos todavía señalar que no va a funcionar cuando apenas vamos a votar, claro, apenas vamos a ir a ver quiénes son nuestros jueces y conocer quiénes son los candidatos. Sí, no ha nacido, ya no lo quieren, ¿no? Ese es el tema muchas veces. Oye, fíjate que justo hoy en la mañana estaba viendo que algunos trabajadores del Poder Judicial habían ido a la Corte Interamericana a plantear la inconstitucionalidad. Este tema, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que, porque la Corte ya resolvió, bueno, había un tema de 6 votos, 8 votos, que fue increíble, ojalá nos lo cuentes, pero ¿qué es lo que crees que viene después de eso? ¿Sí hay posibilidad de mediar entre tal vez jueces y magistrados no, pero ministros sí? ¿O ya no hay ninguna forma? Tú que en tus 40 años de experiencia que tienes en la justicia mexicana, ¿cuál es tu opinión? Bueno, primeramente los jueces magistrados que han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, claro, creo yo, Alejandro, que están en su libre de derecho de defensa. Sin Ellos duda. Pueden acudir a las instancias internacionales. Ellos presentan su queja, ya parece ser que el día de ayer tuvieron una audiencia para efecto de que la Comisión Interamericana vaya revisando el análisis del caso. Sin embargo, yo considero que una instancia internacional como es la Comisión Interamericana o incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene facultades para venir a decirle al Estado mexicano cómo debe nombrar a sus jueces, porque además este es un mandato soberano que se reflejó no tan solo en las urnas, sino a través de los representantes populares en una reforma constitucional aprobada por la mayoría calificada. Entonces ya existe una expresión soberana del Estado mexicano donde dice cómo quiere elegir sus jueces y magistrados y ministros. Ahora, no puede venir una instancia externa, ni existe precedente para que nos diga que siempre este sistema no le gustó a la Corte o a la Comisión, sino ahora lo tienen que hacer como de una forma diferente. Hay un precedente. No existe y yo no veo forma de que el sistema de elección de jueces, magistrados y ministros cambie, aún con la intervención de estos organismos internacionales que están metiéndose ahorita con motivo de la queja presentada por parte de algunos juzgadores. Y por otro lado, lo que yo sí puedo manifestarte es que tenemos el 25% de los juzgadores que estaban en funciones que van a participar en el proceso de elección, que han tomado la determinación de no declinar, de aceptar el pase automático que tienen a la boleta y de
trabajar en función de que la gente los conozca, qué han hecho como juzgadores, cuáles son sus principios, y entonces puedan las personas votar por ellos. Entonces, estamos hablando del 25% que aceptó acudir a la boleta y que va a participar, y que son jueces y magistrados que tienen carrera judicial. Oye, y dentro de este 25% entras tú. Tú en el 2025 vas a entrar a esta campaña para ser de nuevo ministra de la Suprema Corte. Sí, Alejandro. Yo, en el compromiso que tengo con México, el compromiso que tengo con la justicia, he determinado participar en esta próxima elección que se va a dar el domingo 1 de junio. Participaré con los candidatos que seleccionen los comités de evaluación, y ya que la gente determine quiénes serán sus ministros y ministras. Sí. He decidido participar en ello. Pero aquí algo que es importantísimo es que esta forma diferente de nombramiento, no tan solo se van a considerar los antecedentes de la abogada y el abogado, sus antecedentes académicos, su experiencia profesional, Alejandro, también se va a considerar esa legitimidad social, porque ahora la ciudadanía va a participar en el nombramiento, va a ser parte del nombramiento, porque no es el único, sino es parte del nombramiento. Claro. El previo lo hace el comité de evaluación, de ver los perfiles idóneos, pero el siguiente lo va a hacer la ciudadanía, y esta evaluación social es fundamental. Eso le va a dar mayor independencia todavía al juzgador, porque viene de un proceso de selección en el comité de evaluación y luego viene de un proceso de elección popular. Sí, es un filtro tras filtro, ¿no? Exacto.